Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y henos aquí un día más para practicar esta lección divina. Pido disculpas por el retraso en la subida del material, pero lamentablemente en Venezuela hemos tenido un problema con el sistema eléctrico y eso retrasó todo el trabajo. Entonces, bueno, gracias a Dios ya podemos estar con ustedes y hoy vamos a compartir el Evangelio del día. Vamos a tratar de escuchar esa voz de Dios que nos habla a través de estas líneas del Evangelio. Si es primera vez que visitas el canal, te invito a que revises abajo en la casilla de descripciones que he dejado un enlace para que puedas realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Allí encontrarás los basamentos teóricos y aquí cada día, a través de estos videos, vamos a practicar juntos este caminar. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la lección de hoy, recordándote que es importante el me gusta que le puedas regalar a este video para que así en la plataforma YouTube nos puedan promover a muchas más personas. Comencemos con la oración. Te invito a orar conmigo. Ten a la mano tu Biblia, tu cuaderno y busca un lugar tranquilo para que nadie te moleste. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, entramos a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado?
¿por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Vamos entonces a entrar a escudriñar, a revisar, a repasar, releer los trozos del texto, revisar entre los versículos qué podemos extraer de importante que nos pueda llevar a la meditación. Entonces, voy haciéndolo contigo. Interesante el texto de hoy. Vamos a ir entonces repasando. En el Evangelio de hoy, como hemos escuchado, se nos habla de la parábola de los talentos. Me encanta esta parábola. Esta parábola está situada entre dos parábolas, la de las 10 vírgenes y la parábola del juicio final, que viene posterior a esta. Las tres parábolas esclarecen y orientan a las personas sobre la llegada del reino. La parábola de las 10 vírgenes insiste en la vigilancia. El reino puede llegar en cualquier momento. La parábola del juicio final dice que para tomar parte en el reino hay que acoger a los pequeños. Pero la parábola de los talentos orienta sobre cómo hacer para que el reino pueda crecer. Habla sobre los dones y los carismas que las personas reciben de Dios, porque toda persona tiene algunas cualidades y sabe alguna cosa que ella puede enseñar a otros. Nadie es solamente alumno, nadie es solamente profesor. Entonces, debemos aprender unos de otros. Una clave para comprender esta parábola, y es una de las cosas que más influyen en la vida de la gente, es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos, de la línea de los fariseos, algunos se imaginaban a Dios como juez severo, que los trataba según el mérito conquistado por las observancias. Esto causaba miedo e impedía el crecimiento de las personas, sobre todo impedía que ellas abriesen un espacio dentro de sí mismas para acoger la nueva experiencia de Dios que Jesús comunicaba. Para ayudar a las personas, Mateo cuenta la parábola de los talentos. Y habiendo visto este contexto, entremos a los detalles. Versículo 14 y 15. Encontramos la puerta de entrada en la historia de la parábola. Jesús cuenta la historia de un hombre que antes de viajar distribuye sus bienes a sus empleados, dándoles 5, 2 y un talento, según la capacidad de cada uno. Un talento corresponde a 34 kilos de oro, lo cual, por supuesto que no es poco. En el fondo, cada uno recibe igual, pues recibe según su capacidad. Quien tiene vaso grande recibe el vaso lleno, quien tiene el vaso pequeño recibe el vaso lleno. Luego, el dueño se va al extranjero y queda allí mucho tiempo. La historia tiene un cierto suspenso. No sabe con qué finalidad el dueño ha entregado su dinero a los empleados, ni sabe cómo va a ser el final. Versículo 16 hasta el 18, y vemos la manera de actuar de cada empleado. Los dos primeros trabajan y hacen duplicar los talentos, pero aquel que recibe un talento cava un hoyo en la tierra y lo esconde bien para no perderlo. Se trata de los bienes del reino que se entregan a las comunidades y a las personas según su capacidad. Todos y todas recibimos algunos bienes del reino, pero no todos respondemos de la misma manera. Versículos 19 al 23. Y nos encontramos con el rendimiento de las cuentas del primero y del segundo empleado. Y la respuesta del Señor: después de mucho tiempo,
el dueño vuelve. Los dos primeros le dicen la primera cosa: Señor, 5 y 2 talentos me entregaste, aquí tienes los otros 5 y los otros 2 que gané. Y el Señor, de la misma respuesta, les dice: muy bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículos 24 y 25. Y vemos el rendimiento de cuentas del tercer empleado. El tercer empleado llega y dice: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, miedo. Y aquí la palabra clave. Y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. En esta frase despunta una idea errada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como un patrón severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene miedo y se esconde atrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que al actuar así la severidad del legislador no va a poderle castigar. En realidad una persona así no cree en Dios, sino que apenas cree en sí misma y en la observancia de la ley. Se encierra en sí misma, se desliga de Dios y no consigue interesarse en los otros. Se vuelve incapaz de crecer como persona libre y esta tiene la imagen falsa de Dios que aísla al ser humano, mata a la comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida. Versículos 26 al 27 y vemos la respuesta del Señor al tercer empleado. La respuesta es irónica y dice: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver habría cobrado lo mío con intereses. Al tercer empleado no fue, este tercer empleado no fue coherente con la imagen severa que tenía de Dios. Si se imaginaba a un Dios severo de aquella manera, hubiera tenido por lo menos que colocar el dinero en el banco, ¿cierto? Es decir, que él será condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía de Dios y que lo deja miedoso e inmaduro. No va a ser posible ser coherente con aquella imagen de Dios, pues el miedo deshumaniza y paraliza la vida. Versículos 28 al 30, la última parte de esta parábola y la palabra final del Señor que esclarece la parábola. El Señor manda quitarle el talento para darlo a aquel que tiene 10, porque dice: a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí está la clave que aclara todo. En realidad los talentos, el dinero del dueño, como se ve aquí en la parábola, eh, aquí está la clave de todo. En realidad los talentos, que son ese dinero, esos bienes del reino, son el amor, el servicio y el compartir. Amor, servicio y compartir. Es todo aquello que hace crecer la comunidad y revela la presencia de Dios. Aquel que se encierra en sí mismo con miedo de perder lo poco que tiene, va a perder hasta lo poco que tiene. Pero la persona que no piensa así, se entrega a los demás, va a crecer y a recibir de forma inesperada todo aquello que entregó y mucho más. Pierde la vida quien quiere asegurarla, la gana quien tiene el valor de perderla. Hermosa parábola. Vamos a ver cómo aplicamos esto en nuestra vida. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Entonces, ¿qué me dice a mí el texto? Es momento de traerlo a mi vida, a ver qué me dice el Señor, en qué me puede corregir, qué estoy haciendo mal. Este es un paso un poco complicado porque a muchos no les gusta saber qué estás haciendo mal, pero el Señor lo hace para enderezar nuestros caminos. Entonces, vamos y te voy a compartir
unos aspectos que es considerado meditar, tal vez te puedan servir para ti y puedas agregar también lo tuyo. Comencemos. El primer aspecto que te voy a compartir es cuando dice la lectura a cada cual según su capacidad. En nuestra sociedad hay una gran falta de sana autoestima. Algunos se creen superiores porque creen que todo les pertenece, mientras que otros se sienten inferiores por no estar conformes con lo que tienen. Sin embargo, todos somos perfectos a los ojos de Dios, porque Dios no se equivoca. La mejor tarea es trabajar y valorar lo que cada uno tenemos. Fíjense, hay un ejemplo hermoso de un cantante, cantautor católico que se llama Tony Meléndez. Él no posee sus brazos. Por ejemplo, él conduce su coche, toca guitarra, pero la toca con los pies y canta. Entonces, todo, con todos los dones que él tiene, él hace lo que, lo que Dios le ha regalado, lo entrega a los demás. Y no se siente menos, al contrario, él le sacó provecho a ese talento y lo hace con las extremidades que sí tiene, que son los pies, de una manera maravillosa. Lo tienes que escuchar. Si no lo conoces, búscalo en YouTube. Pon Tony Meléndez y verás cómo este joven, que hoy en día ya no es tan joven, pero eh, este amante de Dios as- entrega esos talentos de una manera extraordinaria. Entonces preguntémonos, ¿me siento menos por lo que me falta? ¿Eso me paraliza? ¿O me pongo a producir los dones con los dones que sí tengo? ¿Cuál es mi actitud? Segundo aspecto, sabía que eres exigente. Es la idea que tiene de Dios este, esta persona que fue mezquina con esos talentos. Y el principal problema del hombre perezoso es que no supo recibir. En el Evangelio se nos dice que el Señor dio a cada uno los talentos justos según su capacidad. Si ese siervo hubiera conocido mejor a su señor, seguramente no tenía prejuicios, no se hubiera comparado con los demás y hubiera sentido privilegio de haber recibido tanto. Preguntémonos, ¿sé valorar cada talento y lo estoy poniendo a trabajar? ¿Qué pretextos pongo o por qué no valoro lo que tengo para dar lo que tengo? Es decir, cuando yo me comparo con otras personas que creo que tienen talentos maravillosos, ¿eso me paraliza? En cambio de revisar en mí qué talentos tengo para entregar, hay personas que somos así, que vemos lo poco que tenemos y vemos lo mucho que tienen otros y nos paraliza, nos paraliza. Y aquí debemos tomar esta, esta enseñanza que nos da el Señor. No seamos perezosos con lo que Él nos ha dado. No es poco, es nuestra capacidad, no es poco. Tercer aspecto, siervo malvado y holgazán. Y dice la lectura, tuve miedo. Y fue la excusa perfecta para no trabajar. El padre, un sacerdote, Marius Daheser, señala que incluso las enfermedades, la falta de fe, pueden ser consideradas como talentos. ¿Y qué haces con ese talento de no saber orar, por ejemplo? Es una oportunidad para buscar un curso de oración o aprender más sobre Biblia. El siervo perezoso, hermanos y hermanas, simplemente se limita a decir, no tengo fe. Es que no entiendo, ese camino no es para mí.
No voy a ponerme a leer la Biblia porque no la entiendo. Eso no es para mí. Se lo dejo a los que saben, a los curas, a las monjas, a los consagrados. Yo no puedo, tengo miedo. ¿Qué haces con ese talento, de esa limitación, de tu falta de fe, de tu falta de creer en ti mismo? Recuerda que también de eso te pedirá cuentas el Señor. ¿Has luchado contra eso y has vencido y has entregado lo poco que tienes? Te leo en los comentarios, me encantará compartir contigo este, esta visualización de este pasaje bíblico que es hermosísimo, pero nos llama mucho la atención a que prestemos atención a lo que estamos haciendo. Qué me hace decir el texto? Te invito a que ores conmigo y después hagas tu oración y la puedes compartir también aquí abajo en la casilla de comentarios. Padre bueno, me siento demasiado privilegiada por los numerosos dones que me has regalado. Y aunque solo tuviera un talento, sería suficiente para sentirme amado o amada, bendecida por ti, que mi vida la dedique a multiplicar esos dones, que no son solo para mí, principio de bien, sino para servir mejor a los demás. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Es momento de llevar a la práctica lo que he escuchado en esta lectura. ¿Y a qué me está invitando Jesús con este evangelio de hoy? Es la pregunta. ¿A qué me está invitando? Yo creo que en primer lugar nos está invitando a todos a conocer cuáles son nuestros talentos. Te pregunto, ¿ya conoces cuáles son tus talentos? ¿Ya conoces lo que has recibido del Señor? Porque al Señor, al dueño de los talentos, recuérdate que tenemos que retribuirle en amor, en servicio y en compartir. Y para retribuirle lo que Él nos ha dado, tenemos que reconocer ese don, ese talento que hemos recibido. Y déjame decirte que no hay diferencia entre los que reciben más y los que recibimos menos. Todos tenemos un don, una capacidad, y lo que importa es que lo pongamos al servicio del reino para hacer crecer los bienes del reino, que son el amor, la fraternidad, el compartir, como decíamos, ¿no? El amor, el servicio y el compartir. La clave principal de esta parábola y la que nos toca no consiste en hacer producir los talentos, sino en relacionarse con Dios en forma correcta. No solo en poner a producir esos talentos, sino en mi relación con Dios. Pregúntate cómo está esa relación con Dios. Porque vemos en los dos primeros que reciben esos talentos que había una relación eh, clara, una relación correcta. No se encerraron en sí mismos, sino que eh, pusieron a producir, pero la relación del tercero era una relación de miedo, una relación de temor, no del temor sano, el temor de Dios, sino miedo, y el miedo lo paralizó. El miedo no te hace hacer nada porque ves a un Dios duro, un Dios castigador, y esa no es la verdadera imagen de Dios. De acuerdo con las normas de la antigua ley, eso era lo correcto, pero para los que conocemos a Jesús, eso ya no es lo correcto. La imagen de Dios que nos muestra Jesús es un Dios de amor, un Dios de fraternidad, un Dios de servicio. Entonces, no perdemos nada si no entregamos lo que tenemos, no perdemos y no ganamos nada. Por eso, pierde hasta lo que tienes. Arriesga todo
por el reino de Dios, porque aquel que no corre riesgos pierde el reino de Dios. Entonces, vamos a revisarnos, hermanos, con sinceridad y corrijamos nuestro camino para no perder el reino de Dios, para no perder el foco. Ánimo, te invito a compartir tus comentarios aquí abajo en la casilla que tenemos disponibles para interactuar. Me encanta leerles y si no lo has hecho y te da un poquito de miedo, te paraliza, por lo menos pon tus saludos y di si te ha gustado esta parábola, eh, si la valoras y de dónde me escribes, de dónde me ves. Dios te bendiga, sigamos adelante. Bien, y llegamos al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir estos videos en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares. Apoyarme con el me gusta porque es lo que valora la plataforma YouTube para darnos a conocer a muchas más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Es importantísimo para que estés pendiente de los próximos videos que estaré subiendo. Bien, y habiendo compartido esta lección divina, no me queda más que encomendarnos hoy sábado bajo el amparo de nuestra Madre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Sigamos orando por los países que están en conflicto, por los países en guerra, por todas aquellas personas, familias que están en conflicto y por todos aquellos que han perdido su libertad injustamente. Oremos, oremos por todos y oremos unos por otros. Yo oro por ti, tú oras por mí. Dios te bendiga, te digo hasta el lunes, si así Dios los permite. Feliz sábado.